Bueno, vamos a tratar una cuestión que es bastante compleja y que afecta tanto al hardware como al software del ordenador, porque realmente lo que vamos es saber de qué forma se puede llegar a codificar la información y cómo, cuáles son las bases y los principios básicos de los funcionamientos de los ordenadores como máquina así diseñada. Por lo tanto, es un poquito anterior a los conceptos de sistema operativo. Podríamos decir que estamos ya iniciándonos dentro de lo que sería el software, la parte no física, la parte teórica del ordenador, pero enlaza un poco con los aspectos básicos de la producción del hardware. Bueno, vamos a comenzar con una serie de definiciones que son definiciones muy importantes, conceptuales y que, bueno, están relacionados con todo lo que estamos viendo. La información. Sabemos que la informática es una ciencia que se encarga de la automatización de la información. ¿Pero qué es la información? Bueno, en principio es aquello que capta nuestro cerebro, entra en nuestro cerebro y, bueno, pues puede producir o un aumento de nuestros conocimientos o algún tipo de reacción. Claro, la información se transmite de unos puntos a otros y esa forma de transmisión es lo que se conoce con el nombre de comunicación. Pero para que la comunicación se lleve a cabo, tiene que existir otra serie de cosas. Tiene que existir un código en el cual hay unos símbolos que de alguna forma se asocian a conceptos tipo, ¿no? Y el conjunto, la combinación adecuada de esos símbolos, pues da lugar a un mensaje. Entonces, los códigos se forman a base de símbolos y imponiendo una serie de normas que después nos van a establecer ese imposible intercambio de comunicación. Vamos a hablar de códigos. Claro, el código es bastante complicado, es un concepto en sí complejo. ¿Qué se le exige a un código para que sea efectivo? Bueno, pues hay 4 propiedades básicas que son las que aparecen aquí. Que la primera de ellas es que tiene que ser uniforme, es decir, cada símbolo le corresponde una cierta palabra. Además tiene que haber una cierta no singularidad, es decir, si un código es bueno siempre y cuando haya una buena correspondencia entre ese conjunto de símbolos que está codificado y lo que nosotros queremos, o sea, la información que nosotros queremos transmitir. La codificación debe ser unívoca, es decir, que si tenemos 2 secuencias de símbolos diferentes, tiene que corresponder a informaciones diferentes. Y por otro lado, la decodificación en un código adecuado tiene que ser instantáneo, o sea, en cuanto recibimos ese código vamos a poder ser capaces de entender lo que nos están diciendo, porque si tenemos que perder tiempo en decodificarlo, pues el código ya pierde una cierta eficacia. Entonces, un buen código tiene que tener estas 4 propiedades. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el ordenador? ¿Cómo podemos establecer estos códigos o cómo podemos aplicar todo esto a que este conjunto que hemos definido anteriormente, que es un conjunto de circuitos electrónicos que solo entiende el encendido y el apagado? ¿Cómo podemos hacer que se convierta en una máquina capaz de tratar automáticamente la información? Habrá que codificarla la información para que esta máquina la pueda procesar adecuadamente. Y por eso existe lo que se denominaba el código máquina. El código máquina realmente solo entiende ese chorro de encendido apagado que se puede asociar, pero esa asociación ya es una asociación teórica para modelizar. Se puede asociar con ceros y unos. Y mediante esta asociación, la información, por ejemplo, matemática correspondientes a los 10 dígitos, se podría codificar en ceros y unos, que es un código muy simple, que es el código decimal binario natural. Bueno, a partir de este código, de esta idea
que hemos establecido de código decimal binario natural, apareció o se desarrolló toda una teoría matemática que se conoce con el nombre de álgebra de Boole. Y esa teoría matemática que se conoce con el nombre de álgebra de Boole dio lugar a lo que es la lógica matemática, el establecimiento de operaciones lógicas como son la operación AND, la operación OR y la operación NOT. No vamos a entrar en detalles de cómo son las tablas de verdad, ni tampoco vamos a entrar en detalles de el álgebra de Boole, eso que le interese, pues que haga tecnología, pero sí hacer una pequeña matización, y es que gracias a estas operaciones, o sea, estas operaciones lógicas, estas puertas lógicas, que es un concepto, físicamente son una serie de circuitos integrados que pueden, mediante conexiones reales, son capaces de realizar este tipo de operaciones, y ese tipo de operaciones pueden modelizar otra serie de operaciones. En el siguiente paso lo que hacemos es hacer que intervenga la variable tiempo, y entonces construimos circuitos que son circuitos que no son, como el caso de las puertas lógicas, circuitos combinacionales, sino que son circuitos secuenciales, que son circuitos que su estado va a depender del tiempo. Y eso es la base principal del funcionamiento de las memorias de los ordenadores, del almacenamiento de la información en el ordenador y del trasiego de información dentro del ordenador. Hay una serie de señales de reloj, y eso pues después da lugar a lo que son los codificadores, los descodificadores, los multiplexores, etcétera. Vale, pues ya vemos cómo podemos hacer ese tratamiento de la información. Hay que codificar la información en un lenguaje el ordenador sea capaz de entender, y parece ser que lo que el ordenador de alguna forma sí se puede modelizar es el código decimal binario, que ya lo vimos y que estuvimos viendo pues principalmente en la calculadora. Vamos a hacer hoy unos ejercicios relacionados con él, y a partir de él pues se pueden sacar otra serie de códigos. Uno de los muy importantes es el de la coma flotante. Es un código que lo que hace es almacenar números muy grandes basándonos en otro concepto matemático, y es la notación científica. Cuando los números son muy grandes, en notación científica se representan mediante un entero, dos cifras decimal y potencias de 10. Bueno, pues basándonos en esto de el exponente y la mantisa, si pasamos estos números a decimal, pues lo que haríamos sería aumentar, ¿no? Pero en definitiva tendríamos un número decimal que se suele expresar con un entero, coma, después de la parte decimal, ¿no? Y la parte decimal en binario se expresa a partir de las potencias negativas de 2, es decir, de fracciones de 2, sería un medio, un octavo, un medio, un cuarto, un octavo, ¿no? Que corresponden, pues ya sabemos, a valores de 0,5, 0,25, 0,125, ¿no? Entonces se van adicionando. Entonces, a partir de ese concepto de número entero y de mantisa y de parte decimal o dos decimales, podemos representar lo que sería la mantisa. Entonces, la mantisa es un número 1m, donde m es la mantisa, entonces es un número 1m. Luego tenemos lo que sería el exponente, pero este exponente está en base 2 y viene dado como el exponente que se representa aquí en binario menos 127, porque bueno, pues porque hay ese número de posiciones, y el primer dígito se coge para el signo. En general, cuando nosotros queremos representar un número en un código binario, el primer dígito siempre se le atribuye al signo. Entonces 0,1 que se atribuye al signo, después tenemos la parte entera y finalmente tenemos la parte decimal, que se transcribe todo con potencias de 2. Bueno, pues de esta manera también podemos codificar y almacenar información dentro del ordenador cuando son números
muy grandes, y pueden llegar a serlo porque si tenemos en cuenta que a medida que un dígito binario se convierte en 4 dígitos, un dígito decimal se convierte en 4 dígitos binarios, y si añadimos además a esos 4 dígitos binarios el dígito correspondiente al signo, serían 5 dígitos binarios, pues en cuanto tengamos un número que no sea muy grande en decimal, pues se convierte en un número enorme en binario, y por eso este proceso de la coma flotante es una buena forma de codificación. Bueno, aparte de eso, pues existen otra serie de códigos numéricos, más que nada para que sepáis en qué consiste. Aquí tenemos el Aiken 2421. 2421 alude al peso de esa posición, es decir, la primera posición es un 1, la segunda un 2, la tercera es un 4 y la cuarta es un 2 otra vez. O 5421 que viene haciendo lo mismo. O sea, si por ejemplo en la cuarta posición, si tuviésemos un número, el número 1, 0, 0, 0, pues correspondería a 5. ¿Vale? Luego el código Gray está basado también, es un código binario, pero es un poco más complejo y además necesitan otras cuestiones teóricas que no vamos a entrar en ellos. El Johnson, y bueno, pues así podríamos seguir hablando. Pero aparte de los códigos numéricos, hay otros códigos muy importantes, como son los códigos alfanuméricos. Y entre ellos, quizás uno de los más importantes es el código ASCII. El código ASCII forma palabras con 7 bits. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si son palabras con 7 bits, corresponden a 128 símbolos posibles. Esos 128 símbolos son los símbolos alfanuméricos de nuestro teclado, es decir, son las mayúsculas, las minúsculas, los dígitos numéricos, los caracteres especiales, y es el código que se utiliza para codificar pues todos los símbolos del teclado. Después tenemos códigos de detectores de error. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando nosotros hacemos esa transferencia de información por los cables o por lo que sea, puede ocurrir que, bueno, que se produzcan errores, que la información no se transmita de forma adecuada. Entonces, para ello, dentro de la propia información se incluyen una serie de bits que después nos van a detectar si la información que nosotros hemos transmitido está bien, verifica la información en definitiva, si está bien hecha o no. Entonces tenemos, por ejemplo, el código de paridad, que es un dígito que nos dice el número de ceros o número de unos que hay en una determinada palabra. Entonces, si no coincide con la información, pues da una señal de error. Otro es, por ejemplo, el peso fijo, ¿no? Las palabras tienen un peso, que es el número de dígitos que tiene la palabra, y entonces, pues si no coincide con el peso, pues también da un error. Luego hay otros que, aparte de detectar que hay un error, pues es muy fácil, porque simplemente te dicen el error y de los dígitos donde está el error. Claro, como estamos en binario, pues el único error es que se haya cambiado un 0 por un 1. Entonces nos sirve también para corregir. Bueno, y esto en principio sería pues los códigos, la base de la codificación. No es mucho más importante, entonces ahora